Gracias a Dios que ya estamos. Sí, es una bendición de verdad compartir este tema tan especial. La obediencia es probada. La obediencia es probada. Tremendo eso, o sea, tremendo, tremendo. Y a cada persona que me escucha, necesitamos entender que Dios nos pide obediencia. Dios nos pide obediencia y eso será lo que haga la diferencia en nuestras vidas. Eso será la diferencia entre estar en maldición o estar en una condición supremamente triste a estar en bendición, a estar prosperado, a ser una bendición para los demás. Nos gusta mucho aprender versículos, escuchar prédicas, cantar alabanza, pero no nos gusta obedecer. Esa es una realidad. No nos gusta obedecer, porque es que en el acto de obedecer hay una muerte. Y es la muerte del yo, la muerte de la renuncia, la muerte del sacrificio, el sacrificio de tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y no nos gusta obedecer. De verdad que es tremendo. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque no obedecemos a Dios. Si obedecemos a Dios, si obedecemos sus preceptos, sus mandamientos, tendríamos una vida en gran bendición. Y necesitamos aprender a obedecer para poder incluso retener la bendición que ya tenemos, retener las promesas que ya se han cumplido en nosotros. A veces decimos, pero es que el Señor me dio X cosa, pero eso se fue, o sea, eso se acabó, eso se terminó, pero ¿qué sucedió? Que yo no pude retener la bendición que me dio porque entré en desobediencia. Yo siempre digo que Dios es un oportunista, porque Dios aprovecha las circunstancias y las situaciones para llamarnos a la obediencia. Y es ahí en donde Dios prueba nuestro corazón. Es ahí en donde Dios determina qué clase de siervos, de sierva somos, definitivamente. Es tan tremendo que hay una pregunta en la mente de la mayoría de las personas, diría yo. Cuando la gente dice, pero ¿cómo es posible que Dios ponga a Adán y Eva en el huerto y también vaya a poner el árbol del conocimiento del bien y del mal dentro del mismo huerto? Y les dice que no coman de ese fruto. ¿Cómo es posible eso? Es que la obediencia necesita ser probada. Necesita ser probada. ¿Y dónde se prueba la obediencia? En la tentación. O sea, si no hay tentación, no tenemos que obedecer nada. Pero cuando hay una tentación, inmediatamente estamos llamados ¿a qué? A obedecer la palabra del Señor. O sea, si no hay una tentación para desobedecer, definitivamente no sabremos cuán obedientes y cuánto honramos a Dios con nuestra obediencia. Absolutamente. Y quiero hablar de un personaje muy especial. No es precisamente una mujer, pero pensaba tanto en las mujeres cuando estaba leyendo esto, en tanta mujer que tiene sus hijos en el mundo, que tiene sus hijos en vicios, que tienen sus hijos perdidos, o sea, terrible la situación que están viviendo. Pero yo quiero hablarles de un hombre y quiero en el libro de Génesis capítulo 22. Libro de Génesis capítulo 22. Y la gente obvia todos esos versículos desde el principio hasta llegar al último versículo sí, pero es tan importante que yo quiero leer desde el principio, capítulo 22 del libro de Génesis, y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, mira que lo probó, y le dijo: Abraham,
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, es tan tremendo que cuando Dios habla con Abraham y le dice que le entregue a su hijo, es tan específico en los detalles, tan específico. Ve al monte que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. El asunto aquí es el siguiente. Cuando nosotros le damos largas, le damos tiempo a pensar, a analizar, a tratar de entender lo que Dios nos dijo que hiciéramos, perdemos la batalla. Definitivamente perdemos la batalla. O sea, ahí la perdemos. Pero dice que Abraham se levantó muy de mañana. O sea, él no le dio tiempo, no le dio vueltas a su cabeza de por qué, cómo, si Dios me lo dio, por qué me lo va a quitar ahora. O sea, él no cuestionó, no preguntó, no se quejó, no negó, no, definitivamente no. Recibió la palabra, se acostó y se levantó muy de mañana. Es más, ni siquiera le dijo a su esposa. Imagínate el escándalo tan tremendo que se hubiese armado donde la esposa se dé cuenta. Ahí mismo hubiera dicho, no, eso es imposible. Dios no habló, quién sabe, eso fue una pesadilla, eso tremendo. Pero muy de mañana, dice, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El hombre estuvo ocupado porque organizó todo lo que tenía que organizar, empacó todo lo que tenía que llevar. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días. Ahora venía la prueba de 3 días. O sea, ya había salido de su casa muy de mañana. Pero resulta que para llegar al lugar, al monte que Dios había dicho, eran 3 días de camino. Yo no quiero imaginarme qué estaría sintiendo este hombre con 3 días de camino. O sea, definitivamente, ¿cuándo fue el momento realmente en que Abraham sacrificó a su hijo? ¿Cuándo fue realmente? Porque es que la gente dice, pero mire que no lo sacrificó. Abraham sacrificó a su hijo. Sacrificó a su hijo porque lo sacrificó en su corazón delante de la voluntad de Dios. Él prefirió obedecer a Dios y sacrificar a su hijo en su corazón. Tremendo esto. Y dice, al tercer día alzó los ojos a Abraham y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. O sea, no les dijo, esperen aquí, algo va a pasar o algo va a suceder. No, y no dijo, y volveré para que nos vamos. En plural, y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. O sea, incluso hizo y puso la leña sobre su hijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Tremendo esto. Abraham estaba desafiando a Dios. ¿Y cómo estaba desafiando a Dios? Con su fe. Con su fe. Definitivamente con su fe. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. Altar, altar, altar. Tremenda, o sea, palabra. ¿Cuánto nos hace falta en nuestras familias, en nuestras casas, levantar un altar donde se sacrifique? O sea, tenemos altares que ni siquiera se han encendido. Tenemos altares sin fuego, porque tienen nombre de altar, pero realmente no está encendido. No tiene fuego. Y lo peor, ¿y sabe qué es lo peor? Como dice aquí,
Ató a Isaac y lo puso en el altar. Altares en donde no hay un sacrificio. Tremendo eso. Altares en donde no hay un sacrificio siquiera. Porque se arma el altar. Algunos no le prenden fuego. Otros le prenden fuego, pero no colocan el sacrificio en el altar. ¿De qué sirve un altar sin fuego o sin sacrificio? De nada, absolutamente de nada. Entonces dice que, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sabe por qué nos falta obediencia a Dios? Porque no hay temor. Cuando hay temor de Dios, hay obediencia. Literal que hay obediencia. Definitivamente que hay obediencia. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Primera vez en la palabra del Señor donde se habla de Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Nadie puede obedecer a Dios si no tiene temor de Dios. Definitivamente. Definitivamente. Porque es que la obediencia tiene que ver con el temor que yo tengo a Dios. Y no estoy hablando de miedo. Yo no estoy hablando de que no, yo le obedezco a Dios porque entonces Dios me castiga o yo me voy para el infierno. No es esa clase de temor. Ese temor de que habla la palabra es un temor de reverencia, es un temor de honra, es un temor de reconocimiento de que Dios es Dios y que Dios es el Señor de mi vida. Por lo tanto, como es el Señor de mi vida, yo debo obedecer a Dios. Tremendo eso. Definitivamente, esto es maravilloso cuando uno mira en la palabra. Y mientras meditaba en esto, a lo que quiero llegar es esto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones, como dije al principio, mujeres, mamás que tienen problemas con sus hijos? Abraham tenía un hijo para sacrificar, el hijo de la promesa, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dado. Hay hijos en el mundo por los cuales las madres lloran, pero se les ha olvidado levantar un altar y se les ha olvidado colocar a su hijo en ese altar. Colocar a su hijo en ese altar. ¿Y qué significa colocar a su hijo en ese altar? Entregarle su hijo a Dios. Señor, tú me lo diste, aquí lo rindo a ti, aquí lo consagro a ti, aquí lo pongo en tus manos, porque lo que sucede, yo no soy capaz de lidiar con esa situación de mi hijo. Yo no soy capaz. Aquí lo pongo en este altar, Señor. Aquí te lo entrego en este lugar de sacrificio, donde vengo a rendirte honra y gloria y a reconocer que tú eres el Señor de la vida, de la restauración, de la salvación, de la sanidad. Tú, Señor Dios, traerás una restauración a mi hijo, traerás salvación a mi hijo. Tremendo esto, tremendo esto.
de verdad, que yo no sé, hay alguien muy cercano a ti, no sé si es hijo, pastora, si es, yo no sé, un familiar o algo por el cual tú clamas mucho por salvación a Dios. Dios dice que verás con tus ojos la salvación y la restauración en tu casa, en el nombre de Jesús. Así te dice el Señor, así como bendije a Abraham, así como traje un cordero en cambio de Abraham, asimismo yo restauraré y llevaré el viejo y traeré el nuevo. Aleluya, santo. Santo, hoy no hablamos casi de altares, hoy no hablamos de sacrificios, hoy no hablamos de obediencia, hoy queremos oír las profecías que me dicen que voy a tener carro, casa, beca, que voy a ir a las naciones, que voy a hacer 50,000 cosas, pero de la obediencia no se habla, y es que definitivamente el que no obedece no podrá ver a Dios. Este es un camino de obediencia, este es un camino de consagración, este es un camino de rendición, este es un camino que solo admite en el altar un corazón contrito y humillado, que es lo que alegra, que es lo que agrada al Señor. Tremendo. Y estamos viendo mujeres peleando las batallas ellas solas, tratando de remediar una situación que no tiene arreglo humano, que necesita la intervención de Dios. Por lo tanto, necesita que se levante un altar y que se coloque un sacrificio en ese altar, porque es la única manera. Dios le devuelve su hijo a Abraham y le devuelve su hijo, y no solo eso, sino que viene una multiplicación tremenda, porque le dice multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Aleluya. Dios bendecirá, retribuirá, multiplicará el ofrecimiento que tú le hayas hecho. Pero no queremos obedecer. No queremos obedecer a Dios porque cuesta morir. Jesús dijo en el monte de los olivos: Padre, Padre, si puedes cambiar la copa, Señor, si puedes. Si no, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y dice que son millares y millares y millares el fruto de la aflicción de Jesús. El fruto de la aflicción de Jesús, porque le llegó un día y un momento en que se puso en el altar, se puso en esa cruz que fue el altar, donde derramó su vida y su sangre por nosotros, donde decidió que no iba a hacer su propia voluntad, que no iba a hacer siquiera lo que el diablo le había aconsejado a través de Pedro, que tuviera compasión de él mismo, sino que él obedeció a Dios, aunque ni siquiera escuchaba la voz de Dios, porque Dios estaba apartado. ¿Y por qué estaba apartado? Por el pecado que había en Jesús, no su propio pecado, sino el pecado de todos nosotros sobre él. Aleluya. Pero cuando Jesús obedeció al Padre y dio su vida en esa cruz y resucitó, dice que fue sentado a la diestra del Padre, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Se le dio una gloria poderosa, en donde hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús, entramos al trono de la gracia. Es en Jesús que es el único camino que podemos llegar al Padre. Es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. La obediencia paga. Hubo una mujer que no tenía nada que comer, tenía una poca de harina, una poca de aceite para hacer una torta para su hijo y después de eso morir, como dijo ella misma, y el profeta le dice: no hagas eso, hazme eso a mí, prepárame esa torta a mí. Y la mujer dice: wow, tremendo, no rechazó, y fue y obedeció y le dice: trae vasijas. Ya llenas están aquí, trae vasijas. Y recogió todas las vasijas de sus amigas, de sus vecinas que podía, y fue lleno de aceite, porque en la obediencia hay bendición. Pero necesitamos ser probados en esa obediencia, porque es que Dios tiene que probar cuán obedientes somos, cuánto temor le tenemos a Él, si estamos definitivamente rendidos y entregados a la voluntad de Dios. Aleluya. Es muy
muy común decir que se haga la voluntad de Dios, pero se ha vuelto una frase de cajón, pastora. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo dice que se haga la voluntad de Dios, y cuando hace Dios su voluntad, nadie quiere aceptarla. Cuando Dios hace su voluntad, estamos orando por un enfermo, por un familiar que está enfermo o algo, y resulta que decimos que se haga tu voluntad, Señor, y cuando Dios decide llevarse ese familiar, estamos enojados, estamos amargados, estamos deprimidos, porque no queremos aceptar la voluntad de Dios. Si no aceptamos la voluntad de Dios, no habrá bendición para nuestras vidas, no habrá bendición. Este es un camino en donde se obedece, este es un camino en donde se va rendido, este es un camino en donde se ofrece sacrificio que nos cueste. David dijo: no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste, pero es en la obediencia donde somos probados. Allí fue probado Adán y Eva y perdieron la batalla. Es en la obediencia donde definitivamente somos probados. Dios te ha dicho: deja ese pecado. Dios te ha dicho: deja ese hombre. Dios te ha dicho: deja aquello, haz lo otro. Y no podemos obedecer. No obedecemos. ¿Y cómo esperamos bendición? Clamamos por peticiones, clamamos que Dios bendiga nuestras finanzas, que Dios haga maravillas en nuestras casas, pero estamos en desobediencia. Dios dice: ahí está la vida, ahí está la muerte, ahí está la bendición y ahí está la maldición. Pero la bendición se manifiesta cuando hay obediencia, y es la única manera que demuestra cuánto tememos a Dios, y es la única manera, como dice Dios: ahora ya sé que me has obedecido. Te bendeciré por cuanto me has obedecido. Tremendo esto. Pero no queremos definitivamente, pastora, no queremos obedecer. Este tiempo es de la iglesia que obedece, de la iglesia que camina en el Señor, de la iglesia que rinde y ofrece sacrificio al Señor. Este tiempo es de hijos restaurados cuando madres los ponen en el altar. Este tiempo es de hijos restaurados cuando madres sencillamente van y arman un altar y encienden el fuego y ponen a su hijo en ese altar diciéndole al Señor: tú me lo diste, Señor, entonces devuélvemelo, Señor, devuélvemelo, rescátalo del lugar donde se encuentra, y no es un lugar físico, del lugar espiritual en donde se encuentra mi hijo. Tráelo de vuelta, Señor, tráelo de vuelta, Padre Celestial. Es necesario que obedezcamos al Señor, pastora. Tremendo. Hay una iglesia que no quiere obedecer en estos tiempos. Si hay algo que se necesita en estos tiempos es obediencia a la dirección de Dios. Es más, ni siquiera tenemos que entender, porque mucha gente en la cabeza se le va pensando y diciendo: pero es que sí, Dios me dijo que hiciera esto, pero aquello, pero lo otro, pero... Ay, el micrófono está abierto, pastora, creo. Y tremendo que el Señor, en la obediencia, Dios dice que al que honra, honra. Y cuando nosotros honramos con la obediencia, Dios nos bendice a nosotros, nos honra a nosotros. ¿Y por qué dije que quería leer esta palabra desde el capítulo 22, desde el versículo 1? Le voy a decir por qué. Porque eso fue un proceso. Este hombre vivió todo un proceso, pero en todo ese tiempo, que fueron 3 días para llegar a ese monte, en todo ese proceso para terminar en esa obediencia, él no se desvió. Nosotros se nos dice que necesitamos hacer algo porque Dios dijo, lo meditamos, lo pensamos. Es más, tratamos de convencer a Dios: no, que yo voy a ayunar, no, que yo voy a orar, no, que yo voy a hacer esto, que yo voy a esperar, que quizás hasta mañana, que si esto. Este hombre no dio tregua. Definitivamente no dio tregua. Él hizo lo que tenía que hacer y fue un proceso, porque es que
El Señor necesitaba probar la obediencia en ese acto tan tremendo de rendición, donde no solo rindió su hijo, rindió su corazón, porque es que la obediencia parte de un corazón que se ha rendido a Dios. Definitivamente, de un corazón que se ha rendido a Dios. Si nuestro corazón no se ha rendido a Dios, déjeme decirle que entonces nosotros no podemos obedecer. Y eso quiere decir que estamos en la carne, que el fruto del Espíritu Santo está lejos, que no podemos obedecer a Dios porque el yo está por encima del Espíritu, porque el yo está gobernando nuestra vida. El yo no quiere rendirse, no quiere quitarse para que se haga la voluntad de Dios. Tremendo esto. Tratamos y oramos, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor. Pero déjeme decirle que es que sin obediencia es imposible. Es imposible. Dios no puede tratar con un alma desobediente, con un alma rebelde. Dios necesita obediencia. Dios necesita a la gente rendida a Él. Dios necesita corazones en el altar. Dios necesita gente que sepa quién es Dios para que pueda temer a Dios. Yo digo que la obediencia de Abraham partió de haber conocido a Dios. Porque es que él venía de Ur de los Caldeos, un lugar pagano, un lugar donde se hacían sacrificios, donde había dioses de todas las clases y todo eso. Y se encuentra con Dios, se encuentra con Jehová Dios. Y yo digo que Abraham pudo conocer de primera mano a este Dios, porque temió no hacer la voluntad de Él tanto que llevó a su hijo para sacrificarlo. Y sabe una cosa, nosotros, el temor de nosotros debe estar puesto en Dios. Temerle de la manera siguiente. Yo temo no verle la cara a Dios. Yo temo no estar con Dios. No es, yo temo el infierno. Entonces yo por eso obedezco. Ese no es el temor verdadero. El temor hacia Dios, ese temor de honra, ese temor a perderlo, ese temor a no hacer su voluntad, ese temor a hacer las cosas que le ofenden a Dios, ese temor de agredir la santidad de Dios, ese temor o sea, tremendo esto. La palabra temor a Dios es tan intensa, es tan profunda, es tan radical, que nos convierte en radicales a la hora de obedecer. Abraham no negoció. Abraham no buscó formas ni maneras de cómo hacer las cosas. Abraham dijo, Dios dijo que lo llevara. Dios dijo que fuera a ese monte. Dios dijo que lo sacrificara. Tengo que hacerlo. Definitivamente. Es más, dijo, yo no entiendo. Y a mí me pasa muchas veces que yo no entiendo qué sucede, qué es lo que está pasando. Y yo siempre digo, Señor, yo no entiendo, yo no sé qué está pasando, pero lo único que yo sé, Señor, es que tú estás en control. Aleluya. Porque hay veces que no entendemos, Y como dice el mundo dice, hay muchos caminos para llegar a Dios. Oh, no. El único camino para llegar al Padre Celestial se llama Jesucristo. Pero hay muchos caminos por los que la gente está andando. Y es de esos caminos que Dios los va a sacar para traerlos y meterlos en el único camino que se llama Jesucristo. Aleluya. Entonces Dios trae a cada uno de su camino. Del camino que ha escogido cada uno. Dios nos saca de nuestro propio camino para meternos en el camino del Señor. Pero básicamente nuestra bendición, nuestra bendición en todas las áreas de nuestra vida depende de la obediencia. Absolutamente. Y quien obedece es alguien que honra, es alguien que respeta. Y por lo tanto recibirá lo mismo de parte de Dios. Que sea Dios obrando en nuestra vida. Que sea Dios obrando en ti, mamá. En ti, padre, que me estás escuchando. Que sea Dios obrando en ese hijo. Colócalo en el altar. Levanta ese altar en tu casa. Prende, enciende el fuego. Y
coge ese hijo y colócalo en el altar para que Dios te devuelva un hijo nuevo, para que Dios se lleve lo que no es de él y se lleve eso y te devuelva un hijo de bendición, un hijo que se multiplicará la bendición en tu casa, porque es que Abraham entrega a Isaac y dice el Señor que después de eso entonces se multiplicará la simiente. Será multiplicada, o sea, habrá bendición, habrá multiplicación. Coloca en el altar ese hijo, coloca en el altar ese padre, coloca en el altar ese cónyuge, coloca en el altar a que tengas que colocar en ese altar, pero enciende el fuego de ese altar y colócalos allí y dile: Señor, te lo ofrezco, te lo entrego, es tuyo, tú me lo diste, ahora yo lo pongo en tus manos, porque se ha salido de tus manos y lo pongo para que lo traigas de vuelta. Tú que eres el buen pastor, Señor, tú que dejas 99, ve por él, ve por ella, Señor, y tráelo de vuelta, Señor. Devuélvemelo, Señor. Tú me lo diste, devuélvemelo, Señor. Así es que tenemos que hacer. Abraham lo entregó y le fue devuelto su hijo. Aleluya. Esto es tremendo. De verdad que sin obediencia no hay honra a Dios. Sin obediencia a Dios no podemos decir que tenemos a Dios. Tenemos cualquier cosa menos a Dios, porque es que a Dios se le obedece, a Dios se le obedece. Así es que, mi amada, hasta aquí me ayudó el Señor. Vamos a orar por las personas, si hay alguna petición, y yo lo único que digo es que Dios es bueno. Bendiciones, evangelista Luna. Dios bendiga a tu familia, tu casa y todo cuanto tienes. Dios te bendiga, Tita Yaques Juárez. La gracia del Señor sea en tu casa y la manifestación poderosa del Señor sea en tu vida, en tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Estaba por ahí Arelis también. Yo la bendigo su vida, bendigo cada familia, bendigo, Señor, cada casa, Padre. Yo te pido que nos guíes, que nos ayudes, Señor, que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor. Yo te pido, Señor Dios del cielo, que nos enseñes, que nos des las instrucciones correctas para obedecer, Señor, para preparar ese altar, Señor. Hoy ponemos la vida de cada persona, de cada familia representada en este lugar, Señor, la ponemos delante tuyo, creyendo, Dios Todopoderoso, que tú obras y que tú te manifiestas, Señor Dios amado. Para ti no hay nada imposible, tú eres el Dios Todopoderoso. Por eso ponemos, Señor, cada vida, cada familia en tus manos, Señor Dios del cielo. Levantamos un altar, Señor, en nuestro corazón, un altar que arde en el fuego de santidad, Señor Dios, y sacrificamos en ese altar, Señor Dios. Cada vida la ponemos allí, Señor, la presentamos delante tuyo en esta oración, Señor, que entra confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para esta hora y para este tiempo. Hoy ponemos esas vidas en ese altar, creyendo, mi Dios amado, Padre Santo, que no serán muertos, que no serán destruidos, que no serán consumidos, sino todo lo contrario. Tú los devolverás en sanidad, tú los devolverás en libertad, tú los devolverás, Señor, conforme a tu corazón, Padre, bendecidos para bendecir, Señor, consagrados a ti, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que tú tienes cuidado, Padre, de cada hombre, de cada mujer que llevamos delante de tu trono, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo sea hecho conforme a tu voluntad, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor. Señor de señores, Rey de reyes. En el nombre de Jesús hemos presentado, Señor, este tiempo. Atamos todo espíritu de venganza en contra nuestra, declarando tu grandeza, declarando tu poder. En el nombre de Jesús, Tita, recibe en el poder del Espíritu Santo. Recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios en el nombre de Jesucristo. Recibe del cielo. El reino se ha acercado a tu
casa en esta hora para manifestarse en el nombre poderoso de Jesús. Se ha hecho, Señor, se ha hecho, Padre, en lo que el corazón de ella ha clamado a ti, Padre, en el nombre de Jesús se ha hecho, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo la vida de tu sierva amada Miriam, tu pastora, Señor Dios amado. Glorifícate en ella aún más, Señor. Extiende su ministerio, Padre. Dale alcance de almas, de mujeres, Señor, de corazones, almas que están perdidas. Y úngela de tal manera, y a cada ministra que participa, Señor, en este altar, Padre, de tal manera que tu voz pueda ser reconocida a través de cada palabra, en el nombre de Jesús.